El Barça que todos queremos ver. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? En el video de hoy vamos a hablar de la goleada del Barcelona frente al Valencia por la jornada 4 de la Liga. Un partido que es una bocanada de aire fresca para este equipo donde volvemos a golear cómodamente jugando al juego de siempre del Barça, los partidos que nos teníamos acostumbrados la temporada pasada, y se ha sentido muy bien a este Barça. Este partido es una imagen clara de lo que significa estar comprometido y dar el 200% desde el comienzo del partido. Hay una clara diferencia entre este único encuentro si lo comparas con los anteriores 3 partidos de liga. Vamos a estar hablando detalladamente porque qué es lo que ha cambiado para que, en diferencia de solo un par de semanas por el parón de la fecha FIFA, el Barça haya vuelto a jugar como nos tenía acostumbrados. De todo eso y más vamos a estar hablando en el video de hoy, pero antes quiero decirles que me ayudarían mucho con un like y una suscripción. Es la mejor manera en la que me pueden apoyar y me ayudaría mucho para crecer. Así que sin mucho más que decir, hablemos del encuentro. Primero tenemos una alineación que, por las lesiones de jugadores como Lamine Yamal, de Frenkie, de Balde, obviamente tuvimos que tener un par de rotaciones. Y fue una buena oportunidad para que de titulares arrancaran jugadores como Marcus Rashford y el recién inscrito Bardghji. Aunque hay que aclarar que este jugador no iba a arrancar como titular, pero como Rafinha llegó aproximadamente un minuto tarde, Flick lo castigó y puso a Bardghji de titular, una oportunidad de oro para el chico. Después lo que vimos en el juego fue un Barça clara, pero claramente superior en todo el primer tramo del partido, presionando de una mejor manera, con gran intensidad en las recuperaciones, una línea bien adelantada y un Valencia que plantó prácticamente un 5-4-1. Una defensa que siempre es complicada de pasar, ya que al haber tantos hombres, obviamente el Barça necesita un poco más que solo tocar el balón. Aunque el equipo nunca perdió la calma, intentó atacar por dentro, por fuera, tanto Bardghji como Rashford trataron de desbordar, tuvimos el control del partido tranquilamente, y si bien cuando el Valencia recuperaba intentaba arrancar a la contra, la verdad es que los tuvimos muy bien controlados. Nuestra defensa supo cómo rechazar o controlar esos balonazos, y con tanto dominio era simplemente cuestión de tiempo para que el primer gol llegara. E iba a llegar de una manera muy rápida y aprovechando que los defensas estaban muy adelantados, porque Cubarsí le iba a poner un pase rápido a Ferran Torres, el cual de primeras iba a dejar un pase que iba a romper toda la defensa, che. Y Fermín López, yéndose a mucha velocidad, iba a tener tiempo para perfilarse, definir y marcar el primer gol del partido. Una jugada rápida que se realizó en solo 2 toques de defensa a delantero y de delantero a media punta, y que ya nos había puesto en cabeza merecidamente. Luego los minutos fueron pasando, el Barça empezó a bajar un poquito el ritmo y el Valencia logró aguantar hasta el final del primer tiempo. Se veía igual que el equipo estaba muy pero muy cómodo. Con el tiempo iban a caer más goles, y en la segunda parte, con el cambio de Bardghji por Rafinha, el brasileño no iba a perdonar y con solo 8 minutos en el segundo tiempo iba a recibir un pase espectacular de Marcus Rashford que iba a pasar entre defensa y portero, y Rafinha no iba a desperdiciar la oportunidad e iba a definir forzadamente para meter el balón en el arco. Con este 2-0 el Barça ya se sentía prácticamente ganador del partido. Prácticamente el Valencia no había hecho ni cosquillas en la defensa del Barça y mucho menos había amenazado a Joan García. Y lo mejor fue que solo 3 minutos después iba a llegar un golazo de Fermín López para meter el 3-0 y firmar su doblete. Mientras pasaban los minutos, el Barça se sentía más cómodo y, a pesar de los constantes cambios del Valencia para intentar revertir la situación, no iba a cambiar mucho. Luego iba a llegar el cuarto gol y el doblete de Rafinha después de que Pedri pusiera un balón largo y la defensa del Valencia tuviera problemas para despejarla del área. En este contexto, el brasileño no iba a perdonar e iba a definir de primeras para batir de nuevo a Aguirrezabala. Finalmente, con el partido ya resuelto, entraron cambios en el partido y con la entrada de Robert Lewandowski iba a llegar también su gol. A pase de Dani Olmo, Lewandowski clavaría la pelota por la escuadra para anotarse la fiesta, y 10 minutos después marcaría el último gol del partido para su doblete, a pase de Marc Bernal, que había vuelto después de mucho tiempo recuperándose de su lesión. Sin duda alguna fue uno de estos partidos que nos recuerda al Barça de la temporada pasada, que arrollaba sin misericordia a sus rivales. Así sean buenos o malos, los pasaba por encima, le marcaba todos los goles que quería y se llevaban los 3 puntos. Es verdad, y hay que mencionar, que hay mucho mérito del Barça. Creo que no podemos restarle mérito al equipo de Flick, al planteamiento, a los jugadores que arrancaron muy pero muy comprometidos, pero tampoco podemos negar que el Valencia es un equipo que capaz no está en su mejor momento.
Ojo, tampoco creo que sea un rival cualquiera, ¿eh? Es verdad que el Valencia no está pasando por su mejor momento, pero tampoco me parece un equipo lleno de amateurs o recién ascendido. Tiene jugadores buenos, tiene jugadores también con veteranía, entonces no creo que sirvan de mucho para demeritar al equipo. Al final es un partido, vale 3 puntos si ganas al Valencia, como si ganas al Madrid, como si ganas al Atlético, así que todos los partidos importan. Además, este equipo la temporada pasada le ganó al Madrid en el Bernabéu. Pero bueno, creo que podemos pasar a hablar de los jugadores, porque tenemos mucho material del cual hablar e incluso de vueltas esperadas. Primero, hablemos de Joan García, el cual, ¿qué podemos decir? Apenas pudo hacer una tajada que fue muy sencilla, porque fue un balón prácticamente sin dirección, y fue un espectador más. O sea, si Joan García se iba a la tribuna a descansar un rato, nadie iba a notar su ausencia. Aunque hay que decir que estuvo muy bien en la salida de balón. Pasando la pareja de centrales, Eddie García y Cubarsí, vamos a ser sinceros, creo que tampoco tuvieron muchísimos problemas, salvo por algunas intercepciones y sobre todo en salida de balón, creo que fue donde más tuvieron presencia, pero el Valencia realmente no supo mucho cómo atacar. Ambos estuvieron muy confiables, muy consistentes atrás y fue un partido muy bueno de ambos. Pasando por el lateral derecho, Eddie me agrada informarles que Koundé por fin está de vuelta. Este es el nivel que quiero de Koundé, asociándose muy bien, defensivamente correcto y sobre todo dando esa confianza que el equipo necesita. Parece que por fin no está perdido, por fin ya está al 100% y a este nivel Koundé obviamente es de los mejores laterales del mundo. Ojalá que siga así para el debut de Champions. Luego con Gerard Martín, es un partido correcto de Gerard, es un jugador que últimamente está cumpliendo cuando entra, nada que reclamarle. Su fuerte generalmente es mala defensa, aunque ofensivamente se asocia bien, sin llegar a ser lo que es Valde, pero creo que es una pieza muy importante para Flick, sobre todo para la rotación. Pasando al medio campo, primero me gustaría hablar de Marc Casado, jugador el cual la rompió toda en este partido, estuvo increíble con esa intensidad recuperando balones. Se nota mucho que es una pieza la cual nunca se debió considerar vender y qué feliz estoy de que siga en el equipo, porque la verdad Marc Casado ha hecho un partidazo. Mismo caso que con Pedri, el cual siempre tiene el manejo del balón, el control del equipo, es el que marca el ritmo del partido y que casi todos sus partidos son muy destacados. Luego pasemos con el mediapunta que es Fermín López. Hay que decir que Fermín no había arrancado bien la temporada, después de lo que pasó con el Chelsea había muchas dudas, se decía que Fermín sí se quiso ir, pero lo retenieron, que si tenía problemas con Gavi y demás. Bueno, este partido sirvió para callar esas bocas y prácticamente con la celebración de Fermín se confirmó que quería quedarse en el Barça y que esta era su casa. Me gustó mucho su celebración, la verdad, y me gustó sobre todo su rendimiento en este partido. Lo que te da posicionalmente por el entendimiento y hambre de gol que tiene Fermín es increíble. Es un jugador encima que le pega con los dos pies, es ambidiestro. No sé si él se considera ambidiestro, pero mete goles con ambas piernas y tiene un remate increíble. Me gusta que tenga esa confianza de pegarle de lejos, ojalá que se siga animando porque algo que tal vez le falta hacia Barcelona es pegarle de lejos. Y Fermín tiene la capacidad para hacerlo y sorprender. Poco más que añadir de Fermín. Estoy muy contento con su partido de hoy. Para mí, personalmente, el mejor de todo el encuentro. Y que siga así enchufado para la Champions. Luego podemos hablar del debut de Bardghji. Creo que es un debut que fue de más a menos. Poco a poco se fue perdiendo. Pero creo que tuvo unos buenos primeros 20 minutos. Eso es lo que más podría destacar. Algo que me gusta mucho es que sabe cómo asociarse. Capaz le falta todavía un poquito de soltar los nervios, mantener ese ritmo durante todo el partido y no perderse como si llegó a dejar de aparecer en los últimos minutos del primer tiempo. Pero también me gusta que se atreva. Se atrevió a rematar, pedir el balón, asociarse, intentar paredes y la verdad es que Bardghji poco a poco va a tener minutos. No sé si Lamine Yamal llega al partido contra Newcastle, no creo que tampoco Bardghji arranque como titular, pero seguramente pueda tener minutos en el debut de Champions, así que mucho ojito, espero muchas cosas de él, creo que puede dar mucho más, obviamente viene como pieza de recambio, pero quién sabe si puede llegar a dar la sorpresa e incorporarse como un continuo titular. Luego con la banda izquierda podemos hablar de Rashford, que sin duda alguna es un partido donde lo veo ligeramente más cómodo. En comparación a lo que vimos en los minutos que jugó, acá sí lo vi mucho, pero mucho más cómodo y poco a poco se está adaptando. Algo que me encanta de Rashford es que cuando acelera, cuando se lo propone, es una bestia muy complicada de defender a la hora del mano a mano. Tiene una velocidad increíble que obviamente capaz puede ser más complicado de aprovechar contra defensas tan cerradas y autobuses, pero en partidos más abiertos, Rashford puede ser una bestia total, pero muy aprovechable y bueno, ya sumó su primera asistencia, un pase que la verdad Rafinha aprovechó muy pero muy bien
y que ojalá Rashford siga así. Seguramente vaya a ser titular contra el Newcastle. Es un equipo el cual Rashford debe conocer bien, así que esperemos que esté mucho más afinado porque me gustaría verlo marcar su primer gol con el Barça en Champions. También hablemos de algunos de los suplentes que entraron, como Rafinha, que se habló mucho justo antes de que comience el partido porque iba a arrancar como titular. Luego entró Bardghji de último minuto porque Rafinha había llegado tarde y demás. Bueno, contestó con un doblete muy pero muy bueno. Me gustaron esos minutos de Rafinha a pesar de jugar por derecha cuando no es su posición a la que nos tenía acostumbrados. Se vuelve a desatar y esto es algo que quiero ver en Rafinha. Es algo curioso porque la temporada pasada también le tomó 3 partidos de liga empezar a marcar goles, destacar y comenzar su campaña goleadora. Esperemos que sea lo mismo, porque hay que decir que sus primeros 3 partidos no arrancó de todo bien a pesar de ese gol que tuvo. Ahora claramente espero que no baje el ritmo, que siga con esa racha goleadora, participativa y con mucha dinámica, y que sea igual que el Rafinha que tuvimos la temporada pasada o incluso mejor. También podemos hablar de Ferran Torres, el cual tuvo un partido que no me disgustó, pero sí es verdad que su tarea principal, que es marcar goles, no la llegó a ejecutar bien. Me parece que Ferran Torres es un jugador que hace las cosas muy bien, pero generalmente suele fallar en lo que es más importante en un delantero, que es el gol. Cosa que Lewandowski lo hizo perfectamente cuando entró, marcando 2 goles en mucho menos tiempo del que jugó Ferran. Esto no es para machacarlo, creo que Ferran es un jugador muy bueno que aporta muchísimo, pero es verdad que si quiere ser el delantero titular del Barcelona, tiene que mejorar la definición. Hay chances que falló que no se pueden perdonar y en partidos mucho más importantes donde no tienes tanto margen de error, pueden costarnos caro. Por último, podemos hablar de la vuelta de Marc Bernal, jugador que incluso llevó una asistencia. Es un jugador muy interesante que a poco debería sumar minutos con Flick, obviamente llevándolo con calma. Viene una lesión muy complicada, pero lo que puede llegar a hacer Bernal en este equipo es increíble. Porque en lo poco que lo vimos la temporada pasada, la verdad es que tuvo un rendimiento muy alto, incluso destacando más que Casado. Así que espero muchas cosas de Bernal. Ojalá que poco a poco le vaya dando rodaje Flick, cuidándolo, porque creo que entre Pedri y Casado se entienden muy bien. Ese debería ser el mediocentro titular en el siguiente partido que tenemos, porque nuestro debut en Champions va a ser contra el Newcastle, un rival duro, un rival complicado, que ya hablamos en otro video. Pero si el Barça arranca el partido como hizo contra el Valencia, a pesar de que Newcastle tiene mucho mejor equipo, mucha mejor dinámica y seguramente sea mucho más duro de vencer, creo que igual el Barça los va a pasar por encima. Tengo mucha confianza en Flick, creo que poco a poco ya está recuperando el ritmo que tenía la temporada pasada y esperemos estrenarnos con victoria en esta Champions. Y bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden dejarme likes y suscribirse, que me ayuda muchísimo. También déjenme en los comentarios qué opinaron del partido, cuál fue su jugador favorito y demás. Yo los estaré leyendo. Y sin mucho más que decir, yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.